Muy buenas, pues hoy os voy a hablar de las series especiales sobre el Renault Super 5. Pues empezamos sobre todo con las series especiales vendidas en España. Sé que hubo series especiales sobre los Fase 1, vendidas en Francia y en otros países europeos, pero en España los Fase 1 no, bueno, en la época de los Fase 1 no vinieron series especiales. Los Fase 2, para hacer un poquito de historia, los Fase 2 empezaron a comercializarse en 1987. Y entonces encontramos series especiales comercializadas en España, el Blue Jeans, que era sobre la base del Five. Incorporaba tapicería específica de tela vaquera, termómetro de refrigerante y anagramas y tapacubos específicos. Tenía la opción de techo practicable y la pintura metalizada. Y estaba disponible en colores blanco, rojo y azul metalizado. El FM estaba hecho sobre la base del TL e incorporaba radiocassette, tapacubos del GTX, bandas decorativas y tapicería específica. El Saga era sobre la base de los TL, GTL, GTS y GTX. Triana, sobre la base de los GTL y GTS, e incorpora radiocassette, volante forrado de cuero y bandas decorativas exclusivas. El Oasis, sobre la base del Five, añade 5 velocidades, radiocassette extraíble Philips, cristales coloreados, tapicería específica, doble retrovisor regulable desde el interior, tapacubos del GTL, cinturones traseros, 3 asideros de techo, bolsas portamapas en las puertas delanteras, bandas y anagramas específicos y opción de techo practicable y pintura metalizada. También incorporaban el piloto de antiniebla trasero y la luz de marcha atrás. Estaba disponible en 3 y 5 puertas, en colores blanco, rojo y plata metalizado. El Campus, sobre la base del Five, incorporaba 5 velocidades, radiocassette, tapacubos exclusivos de esta versión, bandas laterales y tapicería exclusiva. Estaba disponible en colores blanco, rojo y azul marino. También incorporaba, como novedad, cinturones enrollables traseros. El Five de fabricación eslovena. Incorporaba el motor 1397 centímetros cúbicos con inyección monopunto y catalizador. Fue la serie final que se comercializó en España hasta 1994. Curiosidades sobre el Super 5. Bueno, pues la denominación Super 5 realmente no es oficial, es una denominación publicitaria y únicamente se usa en España. Aunque en Francia se usa también su equivalente en francés, Super 5, y en Italia la Super 5. Y también el eslogan Super 5, más 5 que el 5, apareció en las primeras unidades que se vendieron en 1985 y también aparecía en una pegatina en la luneta trasera de las primeras unidades. En Francia y en otros mercados europeos la gama del Super 5 era aún más extensa, con más acabados. Por ejemplo, los TR, TS, GTR y muchas versiones especiales. El Tiga, el Coupe de Coeur, el GT Turbo Alain Orey, el Chus, por ejemplo. Después os hablo un poquito del GT Turbo, que es, como sabemos, la versión más conocida y el tope de gama, el más potente. Bueno, en los fase 2 ganaron 5 caballos respecto a los fase 1, que tenían 115 caballos. Y el GT Turbo fue lanzado para competir con otros utilitarios deportivos de la época, como el Fiat Uno Turbo, el Peugeot 205 GTI y el Citroën Visa GTI. Por parte de los alemanes y los ingleses, Opel Corsa GSI, Ford Fiesta XR2, el MG Metro Turbo, y también en Italia, aparte del Fiat Uno, competía contra el Innocenti de Tomaso, aunque este modelo es bastante más minoritario. Al igual que con los Renault 5 primitivos, se crea tanto en España como en Francia y Reino Unido la Copa Iniciación, que usaba el modelo GTS, y la Copa Turbo con el GT Turbo. Y también formó parte del equipo oficial de Renault en los rallies del Campeonato Mundial. Como digo, entregaba 115 caballos en la primera fase y 120 en el fase 2. Aceleraba de 0 a 100 en unos 8 segundos y llevaba suspensiones específicas endurecidas.
aparte de taloneras para golpes y rejilla específica en negro mate en los fase 1. Y en el color de la carrocería los llevaba en la fase 2 y en unas versiones previas a la fase 2 que incorporaban las características del fase 1, pero como digo, también llevaban los faldones y los saletines en color de carrocería. Llevaba asientos deportivos específicos, tapicería específica y un adhesivo con la palabra turbo a lo ancho de la luneta trasera, igual que en los R11 Turbo. Incorporaba neumáticos 175 o 185 de anchura, dependiendo de la fase, discos ventilados delante, volante de 3 radios en cuero, igual que el pomo de la palanca de cambios, relojes de la instrumentación en rojo, manómetro de la presión del turbo, antinieblas Civi y en los fase 2 elevalunas eléctricos y cierre centralizado con mando. Existió en Francia la versión especial Alain Orgueil, que era una versión exclusiva con un color azul metalizado exclusivo y las llantas a juego. La versión Baccara, pues fue una versión novedosa en la gama de los fase 2. Fue un intento de fabricar un utilitario con equipamiento y detalles de lujo, como los modelos más grandes de Renault, como el Renault 21 o los Renault 25 Baccara. Estaba basado en los GTS y GTX, y su principal elemento de equipamiento es la tapicería de cuero en color crema. Incorporaba también llantas de aleación específicas del GTS, elevalunas eléctricos, cierre centralizado con mando, bolsa portatrajes en el maletero, colores metalizados exclusivos de esta versión y en los GTS 1.4 dirección asistida y aire acondicionado, cosa que en los GTX no estaba disponible por no disponer de espacio en el vano motor, ya que equipaban el motor 1721 centímetros cúbicos y no dejaban sitio para el equipo de aire acondicionado. Existieron también versiones descapotables que no fueron oficiales, digamos, no aparecían en catálogo oficialmente y fueron construidas por carroceros especializados y hechas tanto sobre versiones turbo como en otras versiones menos potentes. Al final de su vida, el Super 5 siguió comercializándose paralelamente al Clio, que apareció en 1990 y se siguió vendiendo hasta 1994 en España, hasta 1996 en otros mercados, y la última versión fue el Bye Bye. La última versión que se vendió, en este caso ya eran modelos fabricados en Eslovenia. La Renault Express, pues fue la versión furgoneta del Super 5 a partir de 1986. Se incorporó el tablero salpicadero de la Express a los modelos básicos del Super 5 a partir de la fase 2. La Renault Express se denominó Rapid en los mercados de Reino Unido, Irlanda, y Extra en mercados alemanes, o sea, en Alemania y en Austria. El motivo por el que se cambió el nombre a Rapid en Reino Unido fue porque ya existía allí una versión, una furgoneta Talbot Express, que era la versión Talbot de las Fiat Ducato, Peugeot J5 y Citroën C25. El Super 5 Baccara fue denominado Mónaco en Reino Unido. Después tenemos una versión bastante escasa, que fue el Super 5 GTE, que se vendió exclusivamente en el mercado alemán y suizo. Era una versión con estética interior del GT Turbo, pero con motor 1.7 de 95 caballos e inyección con catalizador. Y bueno, esto fue debido a que a partir de cierto momento no se pudieron seguir vendiendo GT Turbos debido al tema de emisiones contaminantes y tenían que incorporar un catalizador e inyección. Después, como curiosidad también, en Japón se vendieron Super 5, aparte del resto de gama Renault de la época, a través de un importador que se denominaba Jax. Y como última curiosidad sobre los Baccara, pues el cuero de tipo Connolly que llevaban era el del mismo tipo que equipaban los Rolls Royce. Muy bien, pues próximamente publicaré otros nuevos vídeos hablando del Super 5 o de otros modelos de Renault y de otros modelos de otras marcas.